Le voy a confesar algo. ¿Saben ustedes cuál era el libro preferido de la Biblia de Martín Lutero? No sé, pastor. No sé si Martín Lutero, sabe. el gran reformador de la iglesia protestante, su libro favorito del Nuevo Testamento era Gálatas. ¿En serio? Lo consideraba como la novia. Uf. ¿Por qué? Porque Gálatas, dice Yeslin, bien, José, bendiciones, mi hermano. José el cantante, este es José Falcón. José Falcón, así es. Bendiciones, José. Gálatas es un libro tan especial, que es un libro prácticamente exclusivo para los cristianos. Wow. Y nos da a entender a nosotros, los cristianos, por eso era que era el libro preferido de Martín Lutero, nos da a entender de la libertad que tenemos a través de Cristo. No de libertinaje, sino de la libertad, de que podemos ser salvos a través de Cristo. Y Pablo habla de este gran privilegio y sobre todo hace énfasis de que esto lo obtenemos a través de Cristo. Por eso que en el capítulo 1 se da un problema. ¿Qué cosa? Pero pastor, vamos a arrancar con problemas. No, si usted se fija, ay, Dios la mío. palabra evangelio significa buenas nuevas. O sea, buenas noticias. Es el evangelio. Por eso que mucha gente utiliza el evangelio mal utilizado. ¿Para qué? Para condenar, para criticar, para juzgar a los demás. Y está en contrariedad de lo que dice la Biblia. Porque el evangelio es buenas noticias. La gente lo que necesita es escuchar buenas noticias a través del evangelio. Amén. Por ende, el primer problema que pasó, ojo, Gálatas, bendiciones Isaí. Dios te bendiga, amado Isaí. Pastor, una pausa ahí. Antes de usted arrancar en materia, amados, por favor, no se olvide, comparta, comente, compartan los grupos de la iglesia, por favor, si son tan amables. Ayúdenos a dejarles saber a todos nuestros hermanos que ya estamos aquí en sintonía. Recuerde que la campanita de Facebook ya no funciona, así que necesitamos de su ayuda para que usted nos ayude a compartir. Si usted comparte, comenta, si usted da like, si da el corazoncito, podemos llegar a muchos más. Así es. Bendiciones. Amada Daisy, las extrañamos. Así es. Le mandamos un abrazo. Así es. Lo primero es que Gálatas era una comunidad de cristianos, principalmente de cristianos que habían recibido el evangelio a través del apóstol Pablo. Uno de los viajes misioneros del apóstol Pablo viajó a Galacia. Hola, linda. Dios te bendiciones. bendiga, a Galacia, donde estaban los Gálatas. Y Pablo dejó una iglesia establecida, por ende, dejó un pueblo cristiano establecido. Ahora, ¿dónde surge el problema? ¿Dónde, pastor? Pablo se entera de que en Gálatas habían otras personas de la misma corriente. No estoy hablando de judíos, no estoy hablando de griegos, estoy hablando de cristianos que querían introducir otro evangelio. Ay, papá. No un evangelio modificado, sino otro evangelio diferente, que la característica principal, ¿sabe cuál era? ¿Cuál era, pastor? Agradar a los hombres. Ay. Por eso Pablo dice, es mejor agradar a Dios que agradar a los hombres. Y Pablo envía esta epístola, envía una carta para aclarar a la iglesia cristiana. Es importante, cuando usted estudie la Biblia, usted tiene que saber a quién se está dirigiendo el autor del libro, para que pueda tener un contexto y un mayor entendimiento de lo que está hablando. O sea, usted tiene que saber, Pablo se está dirigiendo específicamente al pueblo cristiano. Bendiciones, hermana Teresa. Amada Teresa, Dios le bendiga. Y me gusta que el apóstol empieza diciéndole, a mí me asombra, dice esta versión que es más contemporánea, lo pronto que ustedes han dejado a quien los llamó por gracia para pasarse a otro evangelio. A otro. No, bendiciones, Dulce. Amada Dulce, no bienvenida. Un evangelio diferente, sino otro, porque hay un problema. La gente dice, no, yo soy evangélico, pero de esta corriente. Yo soy evangélico, pero de acá. No, no hay extensión. No hay corriente, hay un solo evangelio. Pero pastor, hay un solo evangelio, pero hay 38.950 denominaciones. Lamentablemente, que evangélico que el otro, que evangélico, eso no es bíblico. Y cada uno defiende su posición. Cada uno. El evangélico que se pone el velo, el que no se lo pone, el que cree en solo Jesús, el que no cree en la Trinidad, el que... Ahora, en Gálatas, para que usted pueda tener un entendimiento, Gálatas no era una ciudad, o mejor dicho, Galacia.
no era una ciudad. Ah, no. No, Mira, yo pensé que Galacia, Galacia era una ciudad. ojo, Galacia era una región. Ok. Dentro de Galacia, ¿sabe usted quién estaba? ¿Quién estaba, pastor? Tesalónica, Tesalónica. con los colosenses. Ajá. O sea, no, Pablo, por eso es importante usted saber a quién Pablo se está dirigiendo. Pablo no se está dirigiendo a una ciudad de Éfeso, de Colosense, de Tesalónica, no. Era una región, dicen los rabacucos, ven. Era una región de los Gales. Para que tengan una idea de los Gales, esta fue la región que el emperador, o en aquel tiempo, el general romano, que quizá alguno lo conoce, llamado Julio César el Grande, fue la ciudad o la región que ni los dos grandes generales romanos, Craso y Pompeyo, que eran los principales generales de antes de ser Roma un imperio, porque Roma antes de ser un imperio, ¿qué era? Era una república. Ajá, una república. Que era gobernada por como un gobierno. Senadores y un cónsul. Pero posterior a Julio César, donde se inicia el primer emperador romano. ¿Por qué? Porque los generales romanos, que era lo que tenía el poder en aquellos tiempos, la autoridad se le delegaba dependiendo de las conquistas que ellos hacían. Mientras más conquista tenía un general, más posicionamiento tenía la República Romana. Y dentro de esos dos generales principales, Craso y Pompeyo, estaba Julio César. Todavía no era emperador, no era general. Era capitán de Craso, del ejército de Craso, y posteriormente fue socio también de Pompeyo. ¿Qué sucede? Pompeyo y Craso trataron de conquistar a Gales. ¿Qué región corresponde hoy en día? ¿A qué región corresponde hoy en día? Porque hoy Francia, los Galas, los Efesios, pero ¿dónde es eso ahora? Francia, Turquía. Dicho sea de paso, la región de Gálatas actualmente es Turquía. ¡Ay, Turquía! Esas áreas eran importantes porque era Asia Menor, hacia el continente europeo. Y los romanos, en su afán de conquista, nunca pudieron conquistar esa área. ¿Quién fue que la conquistó? ¿Quién la conquistó, pastor? Julio César el Grande. Julio Se César anotó esa victoria. Cuando Julio César llegó de la conquista de Gales, de esa área de Galacia, entonces tomó mucha fuerza en el Imperio Romano y posteriormente Julio César emitió unos decretos donde se declaró el primer emperador romano. Y mira dónde empezó. Para que usted entienda que Gálatas no era una ciudad, sino era una gran región muy importante que correspondía a las fronteras entre Asia y Europa. Usted me preguntará, perdón, pastor, cuando yo estaba en la escuela, la materia que yo siempre sacaba 100 era... Usted se puede imaginar, ¿verdad? No, historia. A mí, mire, en química, olvídense de eso, quemado. Lenguas ni se diga. No, habían 2 materias que yo era un máster, 3. Ajá. Historia. No, pero la primera de todas. No, deporte. No, deporte yo era el mejor ahí, deporte. En deporte él tenía un 125. Deporte, historia y matemática. Muy bien. No se olvide, ayúdenos compartiendo, comentando, dando like. Permítanos poder llegar a muchos más a través de esos likes que usted nos comparte. Matebútricas. No sé. No, el pastor es bueno, si tú supieras, pero como era en ciencias sociales, como se llamaba, nada. Pastor, el verso 7 dice el apóstol Pablo, cuando él viene de decir, me asombra, dice el verso 6, que tan pronto están dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Y me gusta que en el próximo verso, Mary, bienvenida, y Dulce, ya la vi por ahí también, bienvenida, sí, mi amada. Él mismo se responde. Por eso la importancia de seguir leyendo los próximos versos y no quedarse con un solo verso. Sí. Él dice, no es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. ¿Te parece conocido en estos tiempos? Pastor, usted no puede decir lo que yo voy a decir, por favor. Tenemos que organizarnos, no podemos decir lo mismo. Es que si usted lo tiene, pastor, suéltalo.
es esto lo mismo que estamos viviendo en este tiempo. Así mismo. No es que hay otro evangelio. Hay gente que ha conocido a Cristo hace años y ve esto y dice, Dios mío, pero lo que se ha convertido el evangelio. No es que el evangelio ha cambiado. Es que hay gente que dice conocer el evangelio y que está tergiversando el evangelio. No, agárrese de esto que le voy a decir. O queriendo tergiversar. Agárrese de esto. En Gálatas estaba pasando lo siguiente. Escuche bien. Y usted que esté ahí, preste atención. Ya habían recibido el evangelio a través de Cristo. Amén. Estábamos bien, todo bien en Gálatas. ¿Qué pasó? Empezaron personas a modificar y a cambiar el evangelio, no dejando el nombre. No, porque es más fácil arrastrar. Por eso se utiliza el término otro evangelio. O sea, empezaron a modificar con el fin de suavizar la vida pecaminosa de los Gálatas. Al punto de que Pablo, lo vamos a ver más adelante, empieza a hablar de los frutos del Espíritu y de la carne. ¿Por qué? Porque los que llegaron empezaron a decir, hey, tomen, eso no es nada. Eso no es pecado. Seguimos a Cristo, servimos a Cristo, pero denle rienda suelta. Agraden a los hombres, hagan tal cosa, hagan esto. ¿Y no es eso lo mismo que estamos viendo en este tiempo? En pocas palabras, haz lo que tú quieras. Que Dios solo come corazón. Que Dios solo come corazón y tú serás salvo. Lo mismo que vemos hoy en día fue lo que sucedió en Gálatas. Pablo le dice, un momentito, no es que hay otro evangelio. Bendiciones, Cristina. Hay un solo. El evangelio no se puede ramificar. Es un solo. No se puede diluir. ¿Y cuál es la esencia? Pablo lo dice en el capítulo 1. La esencia principal del evangelio es llevar buenas nuevas y confrontar a las personas a cambiar para bien. Por ende, si usted está en un lugar, en una congregación, donde el mensaje no te confronta a crecer, a mejorar, a cambiar, hay problema. Si el mensaje lo que te hace, te alude, te hace sentir bien, te aplaude el pecado, no te dice importa que todo está lo bien, que tú hagas, tú estás bien, te tengo noticia, hay problema. Salga corriendo. Hay problema. Y la iglesia del siglo XXI se ha convertido en una iglesia donde parece que no toleramos la verdad. Aquí hay una pregunta muy importante, disculpa. Hola, Christopher. ¿Los mismos de Galacia o fue otra gente que llegó de otra parte a cambiar el mensaje? Yo le bendiga, hermano Águedo, bienvenido. Muy buena pregunta. Eso estaba tan fuerte, Christopher, que sucedieron las dos cosas. Gente de adentro y gente que llegaron, porque recuerda que Galacia era una región muy grande, muy poblada. Es tan así que Galacia estaba dividido en dos. Galacia del norte y Galacia del sur. De la cantidad de personas tan grande que había. O sea, había mucha influencia. Y recuerden también, Gálatas, esa área, no sé si ustedes los celtas, grupos guerrilleros de Europa Occidental, que se levantaron, los vikingos, los bárbaros, toda esa gente son descendientes de ahí. Porque eran personas que estaban en otras regiones. Y de hecho, si tú ves el verso 8, Christopher, él dice, pero aun si alguno de nosotros le predicara otro evangelio, o sea que aparentemente había gente de adentro, porque ¿qué es más fácil? Hagamos un análisis sencillo. Bendiciones, hermano Águedo. ¿Qué es más fácil? ¿Creerle a alguien de afuera que venga y te hable algo del evangelio, que creerle a alguien que está dentro y venga y te hable algo diferente del evangelio? Exacto. ¿Cómo te va a poder engañar mejor? Por eso es que hay que tener cuidado y como decía el apóstol Pablo, probad los espíritus. Porque el mismo apóstol Pablo dijo en un momento, hay muchos que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. No eran de nosotros. ¿Ok? Bendiciones, mi hermana Wendy Santos. La hermana Damaris dice, hay muchos que dicen que antes que la persona no se convertían porque era muy estricto, pero ahora somos muy liberales. Los extremos. Hay una línea que se está yendo muy para un lado. Los extremos son de bendiciones, hermana Blanca, un fuerte abrazo. Amada Blanca, Helen, Dios te bendiga. Bendiciones. Los extremos son muy malos, muy malos los extremos. Tanto poner restricciones a la persona para venir a la iglesia, como dejar que las personas hagan lo que quieran. Ahora bien, en base a la pregunta de Damari,
yo soy de lo que pienso bíblicamente. No se le puede poner condiciones a una persona para ir a una iglesia. Porque una cosa es usted visitar una iglesia, otra cosa es usted ser miembro o servidor de una iglesia. ¿Por qué? Porque cuando Cristo le abrió las puertas a todos, pero eso hizo que las personas se confrontaran y hubiese un cambio de actitud, un cambio de mentalidad en las personas. Por eso, ejemplo, Casa de Su Presencia, nosotros no le decimos a la persona, tiene que venir así, no. La persona viene, recibe el mensaje, recibe la palabra y el Espíritu Santo es que convence a la persona de hacer el cambio que necesita hacer. Lamentablemente, ¿dónde surge el problema? Cuando dentro de las congregaciones a las personas, no importando lo que hagan, no importando lo que digan, ven y te voy a posicionar. Eso es lo que pasó en Gálatas. Que a la persona le decían, no, es que tú no tienes que tener tantas cargas, tú no tienes que hacer tantas cosas. Tú puedes hacer muchas cosas haciendo lo que tú quieras. Y Pablo, presta atención a esto, Pablo maldijo a esas personas. Voy para allá, voy para allá. Mientras tanto, vamos a leer algunos comentarios aquí. La hermana Helen nos habla de Lucas capítulo 9, verso 62, donde dice que nadie mire atrás después de poner la mano en el arado. Amén. La hermana Dulce dice, pastor, aquí en Hartford, Connecticut, hay una iglesia cristiana de lesbianas y homosexuales. Eso será una iglesia, yo no sé de qué, pero hermana. Vuelvo y repito. Presta atención a esto que voy a decir. Ningún pastor o líder de una congregación puede restringirle a una persona que vaya a la iglesia. Ejemplo, voy a poner un ejemplo. Un satanista, cualquier persona, un delincuente, un drogadicto, un homosexual, una prostituta. Tú no puedes cerrarle la puerta. Ahora bien, lo que tú no puedes permitir que ya la persona dentro de la iglesia esté ocupando posiciones, ejerciendo esos mismos pecados, podríamos decir, sabiendo que la persona está mal y dándole puestos, dándole lugares. No, ahí no. Pero no podemos cerrarle la puerta a la persona. ¿Por qué? Porque Dios es el que transforma. Amén. Si usted vea la historia de Cristo, cuántas personas menospreciadas por la sociedad se le acercaron y tuvieron cambios dignos de arrepentimiento. Así es. Una cosa es dejar que la persona pueda venir a la iglesia y otra cosa es una persona que esté liderando o ministrando dentro de la iglesia. Pero una cosa que el apóstol Pablo dice, y es que dice, si alguien, verso 9, les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Pero ¿cómo así, pastor? Ojo, Pablo, escuche esa palabra es muy dura. No, es muy dura. Pero oiga, ¿por qué Pablo dijo eso? ¿Por qué lo dijo? Pregúnteme por qué. Ajá. No, pregúnteme. ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol Pablo maldijo a esa gente? Un ejemplo, yo como pastor de la iglesia Casa de Su Presencia, como pastor, yo tengo que tratar de cuidar lo más que pueda a las ovejas. Y si alguien está haciendo daño para destruir el rebaño, yo como pastor no me puedo quedar de brazos cruzados. Porque estoy poniendo en peligro la salvación de las ovejas. Por eso que dentro de las iglesias hay de todo. Sí, señor. Familia, presta atención. Hay enviados del mismo infierno que hasta se congregan. Y son fieles en la iglesia. Familia, presta atención a esto. Son fieles. Pero el ángel del Señor acampa alrededor de los que el Eterno nos defiende. Amén. Y el ángel de la iglesia, como dice el libro de Hebreo, el Señor nos revela. Así es. Y no se crea, no porque uno se crea mayor, no, nada de eso. Pero como el Señor sabe que nos posicionó a los pastores, el Señor le da discernimiento. Amén. ¿Por qué? Porque el pastor tiene que cuidar las ovejas. Y Pablo prefiere que una persona o dos o tres caigan bajo maldición y no que se pierda el rebaño completo. Presta atención a esto. Le voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer, no me gusta hablar de otra iglesia, voy a hablar de Casa de Su Presencia, es la iglesia que pastoreamos. Nos damos cuenta, o Dios nos revela que hay personas que están tergiversando el evangelio o dando estudio bíblico, tergiversando el evangelio, haciéndole creer a las personas cosas que no son ciertas o tratando de persuadir o engañar, como pasó ahí,
Sí, porque, ojo, pastor, perdóneme, no era que estaban predicando el evangelio y Pablo los maldice porque están predicando el evangelio. Es porque estaban tergiversando el evangelio. No, y dañando el corazón de la persona. Si eso sucede, yo como pastor tengo que, escuche esto, Pablo lo maldijo ahí. Porque no es que tengamos diferencia o que un hermano está predicando, que quiere abrir una iglesia y se lleva a los miembros. Eso no olvídese de eso. Eso pasa hasta en las mejores familias. Escuche esto. Pero es verdad que alguien se lleva a alguien, pastor. No, pero escúcheme. No, que fulano me dividió la iglesia. Hermano, eso es más tolerable que una persona cambiar el evangelio para agradar a los hombres y ser agradable ante los hombres. Pablo los maldijo 2 veces. No solamente una vez, doblemente los maldijo. Por ende, como pastor, David, cuando miraba que un león o un oso quería venir a llevarse a comerse una oveja del rebaño, David lo mataba. Sí, señor. Ay, el pastor, no, hermano, es que yo prefiero sacrificarlo a usted y no que se pierda toda esta comunidad. Bíblicamente es lo correcto. Vamos a leer los comentarios. Vamos para allá. Muy bien. Dice la hermana Wendy, hello, creo que está saludando a nuestra hermana Blanca. Bendiciones, mi hermana Blanca. Un abrazo. Linda Brigitte dice, wow, qué estudio tan interesante. Gracias. Gloria a Dios, Linda. Qué bueno. Dice la hermana Wendy Sando, bueno, esa iglesia donde está llena de los amigos de la comunidad será otra cosa, pero no una iglesia de Dios. Amén, gloria a Dios, dice Blanca. Y abren el Salmo 91. Ay, Blanca, usted no sabe nada. No todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino del cielo, dice la hermana Wendy Sando, poniendo el evangelio a su forma. Mire, hermano, más vale que usted no haya conocido la verdad y no que usted conozca la verdad y la tergiverse. Eso se llama hereje. Eso es herejía. Y hay una palabra. La herejía es terrible. Y hay una palabra que el apóstol Pablo habla de anatema. Son palabras fuertes, personas que han conocido el evangelio y para beneficiarse o para congraciarse con los demás, cambian lo que está escrito aquí. Usted sabe la cantidad de personas que hace unos años creían en algo y ahora, por el afán de likes, por el afán de seguidores, de agradar a los por hombres, el afán de invitaciones, por el afán de congraciarse con el pastor fulano, la pastora fulana, han cambiado todo. Han cambiado el evangelio y han dicho cosas y han dañado testimonios y han destruido iglesias diciendo que aquel pastor hizo torno. Hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. El evangelio del Señor no se tergiversa, no se vende. Yo prefiero que en la iglesia hayan 5 miembros y no que hayan 200 cuando se esté cambiando la palabra o se esté cambiando el evangelio. Sí, porque... ¿Sabe por qué? No, presta atención. Presta atención. Porque al final, cuando el Señor me llame a cuenta, ahí va. Cuando me llame a cuenta, esos 200, 300, 500 miembros de la iglesia, eso no tiene nada que ver. Por eso yo, y lo de la iglesia lo sabe, yo no le voy a predicar otra cosa, al menos lo que esté escrito. El que no se sienta contento, como hemos encontrado, hermano, pastor, la palabra es muy dura. Pastor, el mensaje me da fuerte. Pastor, es que cada vez que yo vengo el mensaje es duro. No, hermano querido, yo prefiero que usted diga eso. Y no yo, para agradarte a ti, venga a darte florecita, que yo sé que no te va a hacer de bendición, no te va a hacer crecer, no va a hacer que tú seas edificado, porque al final, entonces, el que va a llamar a cuenta es a mí. Por ende, aunque hayan 3 miembros en la iglesia, pero esos 3 miembros saben y tienen la seguridad de que van a recibir la palabra que está escrita, no por lo que me convenga. Porque mi intención, nuestra intención, no es acarrear multitudes para que ellos escuchen lo que uno, para que sus oídos escuchen lo que ellos quieran escuchar. Eso no pasa en casa de su presencia. Amén. Porque al final, el que cambia lo que está escrito, recibe maldición. Veamos los comentarios. Sí, señor. Vamos para allá. Dice nuestra hermana... Dios mío, pero qué... Perdón, dice Christopher. Qué batalla. ¿Qué pasó, pastor? ¿Por qué lo prohibido llama tanto la atención? ¿Qué prohibido? El hijo nuestro mayor está haciendo un pan ahí abajo, tostado. Y el pastor está haciendo keto. Y ese olor a pan está subiendo ante la presencia de nosotros. Y yo lo que tengo que decir es que el Señor reprenda al diablo.
¿Por No qué, se olvide de compartir la transmisión, que esto se ¿por está qué la poniendo harina, bueno. la harina que tanto daño hace, tanto? Tan bueno que es. Dios así es. mío, Padre. Christopher dice, Pablo dice que si un ángel del cielo anuncia otro evangelio, en esa parte Pablo está hablando literalmente de un ángel o está simbolizando a alguien que se disfraza de santo. Buena pregunta. El apóstol Pablo está utilizando, no me lo diga, no me lo diga, que la palabra ya me la aprendí. Ah, ok. Una hipérbole. ¡Ey! ¡Epa! Oye, porque yo era muy buena en letras. Hoy es miércoles, es una palabra de un domingo, pero me salió un miércoles. Es una hipérbole. Pastor, ¿qué es una hipérbole? ¿Qué es una hipérbole, pastor? Es una exageración para llevar un mensaje claro. O sea, Pablo está diciendo, puede venir algo espiritual o sublime desde el cielo y le puede anunciar otro evangelio, no le crea. No le crean. En pocas palabras, no hay, es que no hay... Ni siquiera, es como cuando tú dices, ni siquiera mi mamá. No. Más o menos eso es lo que él está diciendo. Ni siquiera un ángel que venga y se lo diga. Exactamente. A eso se refiere el apóstol. La hermana Dulce dice, hay muchos que dicen que el pastor no puede sacar de la iglesia porque el versículo que habla del trigo y la cizaña. Eso depende. Pero ¿cómo así que depende? Pregúnteme bíblicamente, ¿cuál es la única condición que el pastor tiene la autoridad para sacar un miembro de una iglesia? ¿Qué? Hoy vamos a aprender muchas cosas. Pastor. Es que yo no tengo miedo, por amor a Dios. Yo no pertenezco al concilio. Ok. No tengo que rendir cuenta a hombre. Yo digo las cosas como son. ¿Cuál es el único requisito por la que un pastor puede sacar un miembro de una iglesia? Primero, ¿puede un pastor sacar un miembro de una iglesia? sí, señora. Y si puede, ¿cuál es el requisito? Que Que se puso de rebelde, que no dio los diezmos, que no le honró, que no le compró carro. ¿Cuál es el requisito? El pastor que saca a un miembro de la iglesia, bajo esa condición, el pastor es que está mal, no el miembro de la iglesia. Es más, me voy más lejos. Aunque el hermano sea rebelde, no puede sacarlo de la iglesia. Está en contra de lo que establece la Biblia. ¿Pero cómo así? No. No le puede dar carta de que usted no es recibido en No, esta iglesia. negativo. Aún siendo un rebelde. Wow. Aún siendo un rebelde. ¿Y cuál es entonces la razón por la que el pastor puede sacar un miembro de la iglesia? La única razón por la cual un pastor tiene una autoridad legal otorgada por la Biblia, para expulsar a un miembro de una iglesia, es si pasa lo mismo que pasó en Gálatas. Si pasa lo mismo que pasó en Gálatas. ¿Qué pasó en Gálatas? ¿Qué pasó en Gálatas, pastor? Personas, lobos, vestidos de oveja, trataron, porque no es que una corriente diferente. Lo que pasa es que nosotros creemos... más fuego que palabra. Más fuego que palabra. Nosotros ayunamos 20 horas al día. No, eso no. Esas son formas, Eso son no es formas. el fondo. Sino personas cambiando todo. El fondo. El fondo, la esencia del evangelio para engañar a los demás. Bíblicamente, ahí el pastor tiene autoridad de decirle, no lo quiero aquí en mi iglesia. Ya. Yo Si le alguien dije tiene- que comparta esto porque esto se está poniendo fuerte. Pero bajo otras circunstancias. Ay, hermano, usted ha pecado ya muchas veces, salga de la iglesia. No. ¿Usted se imagina? no. Y que no, hermano, usted no está dando diezmo, se tiene que ir de la iglesia. Hay gente que lo han sacado por eso. Pero es otro Bendito tema. Dios. Hermana Blanca dice aleluya. Hermana Ana dice, creo que Dios le da autoridad al pastor para liderar como Dios lo dirige. Así es. Dice la hermana Wendy Santo, usted está correcto, pastor. La hermana Daisy se está riendo. La hermana Blanca dice, un pastor cuida a su oveja y ustedes son verdaderos. Lo digo yo que lo conozco hace 8 años. Amada Blanca, mandamos un beso. Me honra esa palabra, Blanca, Amén. y La gloria sea me para el compromete. Señor. Y de verdad te lo agradezco bastante. Amén. Dice hermana Wendy Santo, pero los testigos de... ¿Cómo? Los testigos de Jehová sacan la gente y predican a un Dios condenador. Yo no sabía que los testigos de Jehová sacaban la gente. Hay un problemita con eso porque ellos son exclusivistas. Eso es un problema que hay con esa parte. Ok, bueno. Me gusta el verso 12, pastor. El apóstol Pablo dice, quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es una invención humana. O sea, que lo que estaba hablando esta gente era algo que ellos se habían inventado y lo estaban llamando evangelio. ¿Sabe lo que a mí me gusta como pastor? ¿Qué a usted le gusta como pastor? Que un miembro de la iglesia, pastor, ven acá, o acláreme esto, o yo entiendo esto, o ¿qué usted piensa sobre esto? Gente
que no solamente se guíe por lo que escuche, como los de Berea, sino miembros que profundicen, aprendan de la palabra y puedan decir, pastor, venga, vamos a sentar un rato. Aquí mucha gente lo sabe, me han llamado, yo siempre le voy a responder. Amén. Pastor, yo pienso una esto. Duda, una pregunta. Es que usted no puede dejarse llevar por corrientes. Usted tiene la capacidad que Dios le dio de poder también discernir y profundizar en la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que cuando tú recibas algo, tú puedas tener un filtro. Pero si tú no tienes un filtro, un colador, ¿cómo tú vas a colar lo que te están diciendo? Vas a decir amén. A todo. Mucha gente en las iglesias nada más dicen amén. Y ni saben a lo que dicen amén. Por eso nosotros... Porque lo dijo su pastor. Nosotros hacemos mucho énfasis en los estudios bíblicos, pero no estudio bíblico de que lea la Biblia un año. Yo conozco gente que ha leído 7 veces la Biblia. Y esto no se trata de memorizarse los versículos. De vivirlos. Es de escudriñarlo y ponerlo en práctica, familia. Así es. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Dice Wendy, tengo un amigo que lo sacaron. Que lo sacaron. Habría que ver. De Jehová. Oh, ya. Sí, por ese problema. Qué tremendo. Pablo lo dice claro, yo no recibí un evangelio de hombre. Toda la secta, ya lo pensé. Pastor, acuérdese el filtro. Sí, el filtro se me quedó en el vehículo. Ahí al lado del aire. Dentro del evangelio hay muchas sectas. ¿Usted sabía eso? Pero ¿cómo así, pastor? Sí. Desglóseme eso. ¿Cómo que dentro del evangelio hay muchas sectas? Hay muchas sectas. ¿Qué son sectas? ¿Qué son sectas? Secta es después de las quintas. Chistecito ahí, tú sabes, un chistecito malo. No, para. Sí, porque la gente no está comentando, ni está dando like, ni nada. Y antes de la séptima. Es un chiste para que usted se ría. Dígame si usted entendió el chiste del pastor, por favor. Si no lo entendió, mire la retransmisión. ¿Qué son las sectas? ¿Qué son las sectas? Dentro de las iglesias. Es corrientes. Mira, Mary entendió, se está riendo. Ah, qué bueno. Son corrientes que salen del evangelio para modificar ciertas cosas y acomodar a las personas. ¿Cómo yo puedo definir o cómo yo puedo discernir si donde yo estoy es una secta o es un evangelio real? ¿Quiere que le diga la primera condición? La primera condición. No se crea, aquí la pastora está aprendiendo, así como usted la ve. Claro, yo soy su primera alumna. Y esa es la que más pregunta. Mire, Ana y Daisy se está riendo. Claro, si usted no pregunta, yo voy a preguntar, hermano. ¿Cómo yo defino o cómo yo puedo discernir, pastor, por la palabra, que yo estoy en una secta o que yo estoy en una iglesia verdadera? Porque puede que haya mucha gente que ni siquiera sepa que está en una secta. Exactamente. Lo primero es, cuando usted está pertenece a una comunidad, no me gusta utilizar el término iglesia, porque la iglesia somos nosotros. Amén. Una comunidad o un templo. Un conglomerado. O un conglomerado. Cuando usted pertenece. Y en esa estructura jerárquica, o sea, la cabeza, tienen una monarquía. Ay, papá. Monarquía es, yo soy ley, batuta y constitución. Yo soy el hombre de Dios. Aquí se hace lo que yo digo. Sí. Una sola palabra. Y ustedes tienen que estar dispuestos a ser persuadidos y hacer todo lo que yo le indique. Es el primer indicio de lo que es una secta dentro de una congregación. Y cuando esa persona se autoproclama como el Papa evangélico, ¿usted sabía que hay Papa evangélico? Pero espérese, pastor. ¿Cómo que espérese? ¿Pero cómo así? El Papa... ¿Cómo que el Papa evangélico? En la Iglesia Católica, el Papa se le conoce como la voz de Dios en la tierra. El ángel de Dios en la tierra. O sea que Dios nada más habla con el Papa. Según ellos. Dentro del evangelio hay papas que son evangélicos. Ay, Dios mío. Que creen que son los que hablan con Dios igual que Moisés y que usted no puede hacerlo porque todo tiene que ser a través de mí. Amada Karen, bendiciones. Bienvenida. Cuando usted está en un lugar que todo es a través del pastor. Porque el pastor es el que manilla con quien usted se casa, los hijos que usted tiene. Que le controla. Si compra casa, si no compra casa. El pastor que le quiera controlar la vida
personal te está, lo voy a decir porque lo pensé. El filtro. No, olvídese del filtro. Te está entrando en un terreno de manipular y dirigir tu vida. Y ni el mismo Señor lo hace, al menos que tú se lo permitas. Wow. Cuando alguien te quiera controlar tu vida. Una cosa es que usted pide un consejo. Una cosa es que su pastor le diga, mire, estoy orando por usted porque puedo percibir en el espíritu peligro allí o acá o allá. Y otra cosa es que su pastor le manipule y le diga, usted hizo eso. Pues no cuente conmigo porque usted tomó esa decisión fuera de mi consentimiento. Cuando usted esté en un lugar que sea así, cuidado. Usted está entrando en un grupo de una secta. Wow. ¿Por qué? Porque la función pastoral es guiar a las ovejas en su camino. Amén. En su camino. Instruirla, alimentarla, no controlarla ni querer llevarle la vida a las personas. ¿Por qué? Porque eso lo hace un monarca. ¿Para qué? Para poder tener el control absoluto. El líder que quiera tener el control absoluto de todo y de la vida personal es el principio de una secta. Porque las sectas se caracterizan por dominar la mente de los demás. Por eso vemos hoy en Venezuela que hay un dictador, lamentablemente. Es un dictador. ¿Y cuál es la función del dictador? Controlarlo todo. Por eso que todo lo tiene permeado, porque esa es la función para dominar a las personas. Y eso pasa en las iglesias. Ay, Señor. Eso pasa en las iglesias. ¿Para qué? Para que... En algunas iglesias. Algunas iglesias. ¿Cuál es la función principal de un dictador o del comunismo? ¿Cuál es la función? Tener el control de la comida para que tú vengas aquí a comerla y tú dependas de aquí para que puedas comer. Por eso, muchos líderes terminan siendo líderes narcisistas, donde a usted se le hace sentir que de la única manera en la que usted está bien es si cumple con lo que el líder dice. Por eso se manipula tanto a la gente y se tiene este famoso término de paternidad, de honra, de que este es mi papá, de que este es mi mamá, de que yo tengo que pedirle permiso a papá, de que yo tengo que honrar al líder primero. Y eso hace que el creyente pierda identidad. Y cuando un creyente pierde identidad, no sabe para dónde va. Y es fácil de ser manipulado. Y es muy fácil de ser manipulado y es como la corriente del mar. La ola del mar, va de un lado a otro, no tiene principio, no tiene identidad. ¿Cuál es la función pastoral de una iglesia? ¿Cuál es la función? Que las personas puedan crecer espiritualmente y madurar hasta la estatura de Cristo, que la persona se parezca más a Cristo y pueda ser una persona madura que no dependa de una leche espiritual, sino que ya sepa comer alimento sólido. ¿Cuántas veces yo he dicho en la iglesia? El que quiera de aquí, de la iglesia, iniciar un templo, un ministerio, cualquier cosa, avíseme, que yo voy y lo establezco sin compromiso y lo ayudo y en lo que puedo hacer yo lo voy a hacer. No tratar de retenerlo. Y si hay que mandarlo con 5 hermanos y que se queden por allá, se manda. Total, es para que el evangelio crezca. Porque el evangelio, la intención no es para acá, sino es para afuera. ¿Pero por qué? ¿Por qué hemos llegado a este punto donde muchas iglesias parece que lo que parecen son sectas? Porque a la gente le gusta. Mi grupito, mi gente. Y si te fuiste de ahí, olvídate que le mandan a todo el mundo a que te bloquee, que no te hable, que no te llame. Que por no te eso busque. Pablo dice, es mejor agradar a Dios que agradar a los hombres. Yo le tengo noticia. A usted que esté adulando a un líder, le tengo noticia. Cuando Dios te llame a cuenta, o cuando tú tengas que rendir cuenta o cualquier cosa. Un momentito, Señor, déjame llamar a fulano. A fulano. No, es a ti de manera individual. Vamos a leer los comentarios. Y entonces, pastor, entonces yo no tengo que honrar a mi líder. Es que una cosa es honra y otra cosa es ser manipulable por un monarca. ¿Dónde yo distingo en qué punto es honra y en qué punto es manipulación? Sencillo. Cuando usted se dé cuenta de que la persona está buscando adulación, está buscando mérito propio, ser seguido, ser reconocido. Lo que menos quiere un líder, ser reconocido. El líder de verdad, lo que menos quiere es que lo reconozcan, porque eso es peligroso. Cuidado con eso. Eso es peligroso. Eso es peligroso porque hay personas que se alimentan solamente de la adulación
de los miembros de la iglesia. El ego es peligroso. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, cuídate no del vecino, no de aquel, no del otro. Cuídate de ti mismo. Que tu ego no se te vaya a los humos y te creas que eres más grande. ¿Por qué? Porque eso fue lo que hizo Satanás. Subiré al monte y seré semejante al Altísimo. Y demandaré honra y gloria. El Señor le dijo, para abajo. ¿Cómo fue? ¿Y de qué? ¿Y de qué fue que usted dijo? Seré semejante al Altísimo. Y demandaré. Y demandaré. ¿Quién es que demanda honra? Exactamente. No hay, eso, la honra no se demanda. No se demanda, no. Ustedes tienen que honrarme. No. Eso no es bíblico. Vamos a ver. Ay, ya. Yo le dije que comparte esta transmisión, que esto se iba a poner buenísimo. La hermana Wendy Santos dice, por ahí anda un... Hermana Wendy, no entendí. Vuelva, póngame ese comentario, please. Hermana Plácida dice, amén, bendiciones, hermana Plácida. Lilian Piña está por acá. Dios te bendiga, Lilian, bienvenida. Muchas bendiciones para los pastores y para todos los hermanos que están en sintonía. Amén, Lilian. Amén. Dice Christopher Santo. Amén. Lisette, amada Lisette, bendiciones. Nuestra hermana Dulce dice, yo cuando llegué aquí a Estados Unidos fui a una iglesia disque cristiana y dan la Santa Cena una vez al año. Yo fui una que dije que si me bautizaba... Ay, no puedo ver más aquí. Que sí, que era bautizada. En la Santa Cena nos sentamos en una mesa. La pastora sirvió la Santa Cena y me dieron un plato con dos guineos. ¿Pero cómo así? Con 2 guineos, 2 de yuca, pescado y pechuga de pollo. No, pero esa Santa Cena. Y una copa de vino y tenía que comerse todo si no estaba en pecado. Me fui porque no me sentía bien. Muchas cosas que no iba con lo que me enseñaron estaban fuera de la palabra. Yo no había escuchado esa Santa Cena. Una Santa Cena. Pescado, vino. No, high level. Y yuca. Wow. ¿Cómo? Wow. Pastores no son todas las personas que pueden ponerse los zapatos de un pastor. Es un llamado muy firme y dedicado a Dios y a sus ovejas. Definitivamente. Ahora, ¿cómo podemos nosotros discernir si lo que estoy siendo expuesto, porque ahora con las redes sociales, pastor, ahora la gente se pasa escuchando a 1000 pastores a la vez, no solo su pastor. ¿Cómo yo puedo discernir? Eso es fácil. No. Pero déjeme déjeme hacer mi pregunta. O hace una pregunta dura, eso no. Eso tiene una respuesta bíblica fácil. Pero usted no me ha dejado hacer la pregunta. ¿Cómo yo puedo discernir que lo que estoy escuchando es el evangelio o es un evangelio adulterado y tergiversado? Sencillo. Le puse la plataforma. No, está sencillo. ¿Cómo que decía? El mismo apóstol Pablo dijo. Escuchadlo. Oye, Christopher Dulce, mándame la dirección de esa iglesia. Dice, Christopher, hay que ir para allá. Escuchadlo todo. Y retened lo bueno. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno? Lo que les... Preste atención a esto. Y voy a terminar con este rema. Ya se acabó, pero ¿y cómo tan temprano, voy a terminar con este pastor? rema. Usted identificar cuando se está hablando de parte de Dios, eso es lo más fácil que hay. Fácil. Sí, pero tranquila, pues, como tú me dijiste, dame terminar yo ahora. Eso es fácil. Ajá. ¿Por qué es fácil? ¿Por qué es fácil? Fácil no, es facilísimo. Ajá. Una compota. Ajá. Un tetero de niño. Ok, ¿por qué es fácil? Cuando Cristo no había nacido. Cuando María, la madre de Jesús, dio un viaje para encontrarse con su prima Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Juan tenía más meses que Cristo. Juan nació primero. Cuando las dos mujeres se saludaron, se dieron un abrazo. Hola, prima. De su vientre, dice la Biblia, las dos criaturas saltaron. Pregúnteme por qué. ¿Por qué, pastor? Porque lo espiritual discierne lo espiritual. Uy. Y la Biblia dice, probad los espíritus. Cuando tú tienes el mismo espíritu que yo tengo, ese mismo espíritu me da testimonio de lo que tú estás diciendo proviene de parte de Dios. El problema es que para eso hay que estar en el espíritu. Y hay gente que no está en el Por espíritu. eso una cosa es tener el Espíritu Santo, que voy a dar un estudio bíblico sobre eso. Por favor. Y otra cosa es ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Cómo? El hecho de que usted haya recibido a Cristo y haya sido sellado con el Espíritu Santo
no te da garantía de ser guiado por el Espíritu. ¿Pero ¿Por cómo qué? así? Porque Mateo capítulo 4, cuando Cristo fue bautizado, dice que el Espíritu Santo lo llenó y descendió sobre él como paloma. Pero en el versículo siguiente dice, y luego el mismo Espíritu lo guió y lo llevó al desierto. Una cosa es ser lleno, una cosa es tener el Espíritu Santo y otra cosa es ser guiado por el Espíritu Santo. Dice la hermana Dulce que vamos casi para 2 horas de estudio. No. ¿Cómo va a ser? Pero esto ha estado tan bueno No, que yo siento que no ha pasado nada aquí. Y lo último que le voy a decir del apóstol Pablo, a modo de información para que usted lo pueda tener. Ajá. Cuando el apóstol Pablo escribió la carta, el libro de los Gálatas, fue aproximadamente en el año 50 después de Cristo. Y Pablo, anote esto, familia, porque... que queremos 2 horas. Gracias, gracias, hermana Dulce. Anote esto, familia, porque son datos muy importantes que ayudan mucho. Pablo tuvo el encuentro camino a Damasco con el Señor Jesucristo en el año 35 después de Cristo. Wow, había pasado un tiempo. ¿Saben ustedes cuántos años tenía el apóstol Pablo aproximadamente cuando tuvo el encuentro? ¿Cuántos? Casi 30 años. Oh, wow. Pablo nació en el año 3 después de Cristo. Wow. Pablo no era un adulto, no era un anciano. Pablo, después de tener el encuentro con Cristo, camino a Damasco, cuando tenía aproximadamente 35 años. Que para ellos eso es un muchacho. Pablo, no un niño. Pablo murió a la edad de 67 años. Pablo duró casi 30 años ministrando el evangelio por todos los lugares a los gentiles. Casi 30 años duró el apóstol Pablo. Por ende, cuando Pablo escribió esta carta, tenía 15 años en el evangelio. Wow, o sea que no era un bebé. Y me gusta aquí, para terminar, que dice en el verso 18 que él subió a Jerusalén a visitar a Pedro y que se quedó 15 días con Pedro. Dice el verso 18. Dice que no vio a ninguno de los otros apóstoles, pero que sí estuvo con Jacobo, el hermano del Señor. Ahí vamos a ver. Ahí tenemos prueba de que el apóstol estuvo con Pedro. No, y no solamente con Pedro. Una vez Santiago tuvo que desapartarlo. Se pegaron, decimos nosotros. Señores, hasta en las mejores familias suceden cosas. Así es. Si el apóstol Santiago no hubiese estado ahí y no lo desapartan, familias se hubiesen echado los puños, sí. Vamos a leer unos comentarios antes de ir. Vamos a leer unos comentarios. Ay, santo. Dice la hermana Dulce, ay, Christopher, Benny, qué difícil, dice Christopher. Vamos para 2 horas, ya leí eso, que está buenísimo, que quieren 2 horas. Hola, Caridis Mejía, Dios te bendiga, bienvenida. Pastor, ¿y entonces por qué hay tanta gente esquivando, creyendo en tanta doctrina falsa y no hay quien los pueda cambiar y se creen que nosotros somos los que estamos mal? Eso es buena pregunta y muy fácil de contestar. ¿Fácil? Sí. ¿Por qué, hermana Dulce? Porque lamentablemente muchos no quieren llevar el yugo de Cristo. Porque el yugo de Cristo te hace abnegarte a las cosas que tú quieres hacer. Mas no vivo yo, vive Cristo en mí, y eso cuesta. Y mucha gente no está dispuesto a hacerlo. Por eso la Biblia dice, el que no esté dispuesto a dejar muchas cosas a causa de mí, no es digno de ser llamado mi discípulo. ¿Y qué pasa? Hay gente que ama a Dios, cree en Dios, lo reconoce, pero no quiere tener el compromiso. Y adicional a eso quiero decir, pastor, que también hay mucha gente que ama a Dios, que cree en Dios, pero que vive de las palabritas que otra gente comparte en Facebook, pero que vive del mensaje que otra gente da. Y no tiene la suficiente madurez espiritual o no ha dedicado, no se ha decidido a tener la suficiente madurez como para detenerse a escudriñar las escrituras, a ser mentoreado, a ser pastoreado, a tomar la palabra, porque ¿cómo usted va a saber si lo que le están predicando es un evangelio adulterado, si usted no tiene este colador en la palabra? No, y que no quiere responsabilidad ni compromiso. Es tan así, mi amor. Es que hay gente que el evangelio que sabe es el de las palabritas que ponen en Facebook. Mi amor, el ser humano no quiere compromiso ni responsabilidad. Es tan así que hoy en día ya la gente no se está casando. ¿Sabe por qué? Porque no quiere tener el compromiso. Sí, para cuando ya yo me quiera ir, ya yo no tenga que firmar papeles, sino que yo me vaya. La gente ha dejado de creer en el matrimonio. Y en las iglesias, hay gente que están en las iglesias y visitan uno y visitan otro porque no quieren compromiso con nada.
Y esto es una bendición, comprometerse con Dios. Y un privilegio. Amén. Amada familia, que Dios les bendiga. Gracias a todos por estar aquí conectados con nosotros. Si es su primera vez, le damos la bienvenida y le agradecemos por estar aquí. Nos reunimos todos los miércoles aquí, como decía el Chavo, a la misma hora y por el mismo canal. Eso no era el Chavo. ¿Eso no era el Chavo? No, ese era el director del programa. Wow. No, pues wow, dijo el hondureño. Miércoles 8 de la noche, aquí nos encontramos la próxima semana, Gálatas capítulo 2. Si a usted le gusta escudriñar las escrituras, le invitamos. Nuestro estudio bíblico es un estudio bíblico sistemático, así que vamos capítulo por capítulo escudriñando las escrituras y sacando el extracto. No se lo pierde la semana que viene para que vea a dos líderes cristianos amarrado con una goma, dos lápices amarrados con una goma. No se lo pierda, Pablo y Pedro. Vamos si usted piensa que los pleitos entre cristianos son de ahora, no se pierda la próxima semana. Él y Dios te bendiga. Es porque no tienen el temor de Dios. Dice, amén. No, Caridis dice, amén, igual para usted, pastor, amén, amada. Caridis dice, sí, cuesta mucho, pero vale la pena el precio, definitivamente. La hermana Blanca dice, porque no tienen el temor de Dios. La hermana Wendy dice, buenas noches, mi hermana. Para el próximo estudio, el tema especial será, ¿cómo estar en el Espíritu? Así estar un paso adelante para no ser engañado por un evangelio diferente. Christopher, si tú estás apegado a la palabra y escudriñando las escrituras, tú no vas a ser engañado. Exacto. Es engañado aquel que vive de una palabrita aquí y una palabrita allá. Que depende de la palabra del otro. Exactamente, pero quien por eso está nosotros siempre decimos, sumergido en la palabra, lean antes de llegar al estudio bíblico. Lean. Escudriñe, pregunte, pastor, pero ¿por qué dice aquello? Busque una Biblia de estudio, vaya, busque un diccionario bíblico. Eso es escudriñar. Una cosa es leer la Biblia, leerla, la leí. Amén, y otra cosa Teresa. es detenerse, sacar el extracto, tomar un diccionario bíblico, tomar una Biblia de estudio, hacerte preguntas. Dice Caridis que la invitó Wendy. Gracias por estar ahí. Wendy, gracias. Sí. Hermana Teresa, bendiciones para usted, buenas noches para usted también. Bendiciones, Wendy. Dice mi hermana Wendy Aponte, bueno, muy bueno, Dios le continúe bendiciendo. Familia, un abrazo, descansen, buenas noches. Si Dios lo permite, nos vemos el próximo miércoles, 8 de la noche, por este mismo canal y esta misma hora. Anuncios, mañana discipulado, los espero a todos los estudiantes de discipulado, última clase de esta temporada, 7:30 de la noche. El sábado tenemos entrega de cajas de comida a la comunidad. Si usted está aquí y necesita una caja de comida, deje un mensaje aquí en la página de la iglesia y con mucho gusto le vamos a poner en la lista. Y el domingo, no se quede, nos vemos todos en casa a las 5 de la tarde. Bendiciones familia, buenas noches, que descansen.